acordarme. Ya. Bueno, entonces tienen 3 lados, ¿cierto? Decíamos, también tienen 3, ¿cómo se llaman estos puntos de acá? Vértices. Tienen 3 vértices, ¿cierto? Y estos internos, ¿cómo se llaman? Ángulos. Y tienen 3 ángulos internos, ¿cierto? Algunos, pues los lados pueden ser iguales, diferentes, etcétera, dependiendo pues de la característica o del triángulo del que estemos hablando, como decía Sara. ¿Qué tipo de figura es esta? ¿Cómo se llaman estas figuras? Los triángulos, los cuadrados, los rectángulos. ¿Cómo podríamos definirlo? Geométricas. Ok, son una figura geométrica que se llama ¿cómo? Esas figuras geométricas, ajá, esas figuras geométricas que están encerradas, pues, como esta, por líneas rectas se llaman polígonos, ¿no? Entonces es un polígono, ¿cierto? Que tiene 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. 3 ángulos internos. Ok. ¿Qué otra característica sabemos de esos triángulos? ¿Cuánto suman los ángulos internos de cualquier triángulo? 180 grados. Exactamente. Entonces, una característica que se cumple en cualquier triángulo es que la suma de sus ángulos internos es 180 grados, ¿cierto? Ok. Listo. Entonces, pues si nosotros miramos acá y sumamos 53 más 87 más 40, pues vamos a tener un total de 180 grados, ¿cierto? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 2 ángulos, pues puedo hallar el tercero porque sé que en total deben dar siempre 180, ¿sí? Bueno, tenemos que también tiene unos ángulos externos, que son los que estamos viendo acá, ¿sí? Este rojo, este azul y este verde. Y la suma de esos ángulos externos debe dar ¿cuánto? ¿Se acuerdan? La suma de los ángulos externos debe dar 360. ¿Ok? 360 grados. Bueno, listo. Aquí en este dibujo podría yo saber cuánto mide este ángulo rojito de acá. ¿Qué dicen? Sí. Sí, ¿y cómo lo sacas? Porque, o sea, es recto, es un ángulo recto de 90 grados, o sea, se ve. No, no es de 90 porque este mide 87. Lo que sí se ve es que esta es una línea recta, ¿cierto? Esta es recta porque es una prolongación de esta. Ok. ¿Y el ángulo desde aquí hasta acá de cuánto es? Completo, ¿cuánto es? Ah, pues es el doble, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos en un transportador y yo aquí pues vamos a mirar los numeritos que están adentro, ¿cierto? Entonces, si yo estoy en un transportador y yo estoy midiendo los ángulos, pues el ángulo se mide desde 0 hasta donde vaya, ¿sí? Por ejemplo, un ángulo de 50 grados, si yo lo quiero medir, pues corresponde desde este punto hasta este, ¿sí? Esta medida es un ángulo de 50. Si quiero medir un ángulo de 140 grados, será desde aquí, que es el 0, hasta acá, o sea, todo este será 140. ¿Sí? Y si llego hasta acá, si doy la vuelta hasta el otro lado, ¿cuántos grados hay? Desde acá hasta acá. 360. No, 360 es completo. Si doy la vuelta hasta el otro lado. De aquí hasta acá nomás, ¿cuántos hay? 180. 180, ¿cierto? Aquí voy en 170, pues aquí sigue 180, 190, etcétera. El ángulo se mide siempre aquí, pues en este caso lo estamos midiendo siempre desde 0, ¿sí? Entonces, si doy la vuelta completa hasta acá, ¿de cuánto será este ángulo?
Si voy desde aquí hasta acá. Espérenme a ver si lo puedo. Es que es un poquillo difícil. Pero si voy desde aquí, estoy midiendo un ángulo que atraviesa todo esto hasta acá. ¿Cuánto mide este ángulo? 270. 270, ¿cierto? Exactamente. Entonces mido desde 0 pues hasta cada una de las medidas que tenemos acá. Entonces en ese orden de ideas, cuando tengo un ángulo que viene como a la mitad de la circunferencia, que es este, mide 180, ¿sí? Entonces yo les preguntaba aquí, ¿cuánto mide ese ángulo beta? Este ángulo de acá, ¿cuánto mide? Si aquí mide 87 y yo sé que de aquí a acá hay ¿cuánto entonces? ¿Cuánto hay, chicos, desde acá hasta acá? Esto es media circunferencia, ¿no? O sea, es este ángulo que está desde aquí hasta acá, ¿cierto? Es igual. Entonces, desde aquí hasta acá, ¿cuánto debe medir? Según lo que acabamos de ver. 180. 180. 180. Claro, 180. Entonces, si este mide 87, ¿cuánto mide el otro? ¿Cuánto será? ¿Cuánto medirá este angulito de acá para que eso me dé 180? 93. Exactamente. Ajá. Exacto. Entonces, yo puedo sacar la medida también de este ángulo de acá. Yo sé que si este mide 87, este mide 93, para que los dos me sumen 180. Lo mismo puedo hacer con este de acá. Entonces, este de aquí abajo, ¿cuánto medirá? 140. 140, ¿cierto? Listo. ¿Y este de acá cuánto mide? 127. Ajá. 127. Listo. ¿Sí? Entonces, pues ahí puedo comprobar que si sumo todos los ángulos externos, o sea, este 140 más este 93 más 127 me da ¿cuánto? ¿Cuánto me debería dar? ¿Cuánto? 360 grados. 360, exactamente. Entonces los voy a colocar acá. 140 más 93 más 127 me va a dar los 360 grados que hablamos. ¿Listo? Entonces, esa simplemente es otra característica que debo tener presente de los triángulos. ¿Listo? Pues para futuros usos. Bueno, ok. Vamos a irnos. Bueno, aquí es que no tenemos casi tiempo. Vamos a pasarnos acá. Entonces, la clasificación de los triángulos según sus lados, ¿cuál es la clasificación? ¿Recuerdan? ¿Cómo se llaman? ¿Cuáles son las características? De acuerdo a los lados. ¿Qué característica tiene este primero de acá? ¿Cómo ven los lados de ese primer triángulo? Son iguales. Todos están iguales. ¿Y cuando son iguales se llaman cómo? Equilátero. Equilátero. Entonces este es el primero de todos que tiene todos los lados iguales. Okay. Entonces al tener todos los lados iguales, necesariamente también tiene todos los ángulos iguales. ¿Listo? Bueno, el segundo que vemos ahí, ¿cómo se llama? ¿O qué característica tiene este segundo que está aquí? Con respecto a los lados. Isósceles. Ajá. ¿Y cuál es la característica entonces? Que tiene Tiene dos lados iguales. dos lados iguales y uno diferente, ¿cierto? Ok. Listo. Y el último que vemos acá. Triángulo escaleno. Escaleno. ¿Y cuál es la característica? Sus lados son Ninguno de diferentes. sus lados son iguales. O pues la medida de los lados en realidad, ¿no? Listo.
Aquí, pues, como dos de los lados son iguales, estos dos ángulos de aquí también son iguales, ¿no? Necesariamente. Y acá, pues, los ángulos son diferentes todos. Listo. Existe otra clasificación y esa clasificación depende es de los ángulos, que es la segunda clasificación de los triángulos. Entonces, este primero que aparece acá, ¿cuál es la característica del triángulo rectángulo? Que tiene un ángulo de 90 grados. Tiene un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Listo. Listo. El segundo que aparece ahí, que dice triángulo obtusángulo, ¿cuál será la característica? ¿Qué es un ángulo obtuso? ¿Se acuerdan? ¿No? Entonces, la característica de este triángulo es que tiene al menos un lado mayor de 90 grados. Y eso es un triángulo, o eso es un ángulo obtuso, es un ángulo mayor de 90 grados. Pues mayor de 90, menor de 180, ¿no? Entonces tiene un ángulo obtuso, que es un ángulo mayor de 90 grados. Ay, caramba. De 90 grados. ¿Listo? Bueno. Y el último, el acutángulo, ¿cuál será? Según el dibujo que aparece ahí, ¿qué creen? Menor de 90 grados. Tiene todos los tres ángulos, todos sus ángulos son menores de 90 grados. Listo, pues simplemente es la clasificación general. Ok. Bueno, entonces ya teniendo eso, pues recordemos cómo se saca el perímetro y el área de un triángulo. Entonces, el perímetro, ¿cómo se saca? ¿Cómo es? La De suma de cualquier todos los triángulo. Es la suma de todos los lados. Bien. ¿Y el área cómo se saca? ¿Cuál es la formulita para sacar el área de cualquier triángulo? Base por altura. Base por altura sobre 2. Listo, perfecto. Bueno, entonces, a ver, un segundo. ¿Cuántas bases tiene un triángulo? Una. ¿Cuántas alturas tiene un triángulo? Una. Bueno, entonces miremos, por ejemplo, este triángulo que está aquí. Voy a sacarlo de ahí donde está. Entonces, si yo coloco el triángulo así, ¿la base cuál sería? La que está abajo, ¿cierto? Esta es la base. ¿Sí? La altura, ¿cómo la saco? Para poder hallar esta forma, pues aplicar esa fórmula. ¿Cómo sacaría la altura? Haciendo una línea desde el vértice de arriba, pues hasta la base. Exactamente. Entonces la altura de este triángulo es esta. ¿Cierto? Esta medida de aquí a acá. Ok, perfecto. Bueno, entonces multiplicaría la base, lo multiplico por la altura y lo divido entre 2. Bueno. ¿Qué pasa si... ok, vamos a coger este mismo triángulo. Voy a cogerlo aquí, ya está. Entonces, si cojo este triángulo y no lo tengo así, sino lo tengo volteado, como está aquí. ¿Qué pasó con la base?
La que me dijeron que era la base quedó por acá, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Bueno, entonces, Señora. ok. Dependiendo de cómo yo tenga ubicado en mi triángulo, pues todos los triángulos tienen 3 bases, porque base solamente es uno de los lados, ¿sí? Y necesariamente como tienen 3 bases, pues cada base tiene una altura diferente, ¿sí? Entonces, si yo cojo este mismo triángulo y lo ubico así, y digamos que el valor que me dan ya no es el de esta base, sino el de esta de aquí abajo, esta es otra base, ¿sí? Es otro de los lados, pues ya en este caso la altura que habíamos sacado acá, que está bien en este caso, pues ya no me sirve. Esta ya no va a ser la altura de este triángulo si yo asumo esta como base, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la definición de la altura? Entonces la vamos a escribir aquí. La altura de un triángulo es la distancia que existe desde el ángulo opuesto a la base hasta del ángulo opuesto, desde el ángulo opuesto a la base, pues hasta la base, pero con la característica de que formando un ángulo de 90 grados o una línea perpendicular, ¿sí? Entonces, si la que tengo ahora yo como base es esta de aquí abajo, miro cuál es mi ángulo opuesto. Entonces, necesariamente mi ángulo opuesto pues es el que no forma parte de la base. En este caso, mi ángulo opuesto es este, ¿sí? ¿Y cómo hago para determinar la altura? Pues la altura será una línea que va desde ese punto hasta un punto donde me forme un ángulo recto con la base, ¿sí? Entonces esta línea, pues dependiendo del triángulo, pues yo la puedo mover, ¿sí? Bueno, aquí me queda un poquito complicado. A ver si poniéndola aquí en este punto. Sí, exacto. Entonces yo la puedo movilizar sobre la línea de mi base, puedo salirme del triángulo, como ven, y buscar el punto donde pueda formar un ángulo de 90 grados que se hará acá. Si yo extiendo la línea así, pues miren que aquí este ángulo de acá ya no es de 90 grados, ¿sí? Si yo la meto dentro de este, pues aquí dice que es un ángulo mayor de 90, ¿sí ven? Ahí no tenemos un ángulo de 90 grados tampoco. Entonces la única forma de hacer esa altura es sacando la línea del triángulo y la altura para, si tengo esta base, la altura que yo necesito para poder hallar el área de este triángulo es la distancia de aquí hasta acá, ¿sí? Que sería pues otra base. Pues sí, tengo otra base, perdón. Y si ya no tengo ni esta de acá ni esta de acá, sino que la base es esta, entonces vamos a volver a coger el mismo triángulo. Sí me deja. Entonces, si ya la base no es esta ni esta, sino esta de acá, supongamos que ya la medida que tengo es esta. Vamos a ponerlo por aquí. ¿Sí? Entonces, lo mismo. Para hallar, si ahora la base es esta, vamos a colocarle aquí base. ¿Sí están entendiendo, chicos? ¿Sí o no? O pues estoy hablando sola. La última parte. Más o menos. Más o menos. Sí, profe, más o menos. Bueno, ok. Entonces A ver, aquí tengo el mismo triángulo, pero entonces está ubicado de otra forma y ya resulta que entonces para hallar el área ahora me van a dar esta base, ¿sí? ¿Qué hago para mirar cuál es la altura que necesito acá para poder aplicar el área? Entonces la altura que necesito, pues si esta es mi base, quiere decir que este ángulo está incluido y este ángulo está incluido. Entonces el ángulo que me interesa es el otro, este. Este es el ángulo opuesto a este lado, ¿no? Es el opuesto. Listo. Y desde ahí, pues tengo que lo mismo, trazar una línea
que arranque ahí y que me forme un ángulo perpendicular con la línea de la base, ¿sí? Como no me la forma dentro del triángulo, pues yo puedo prolongar la línea de la base, como hicimos en el anterior, pues monto una línea sobre esta misma, ¿sí? Y miro en qué punto esta línea me forma un ángulo de 90, o sea, un ángulo de 90 es aquí, donde queda exactamente, pues, ¿sí lo ven? Formando una perpendicular entre esta y esta, que me forma una cruz aquí perfecta. ¿Sí la ven? Entonces, si yo esa línea no la trazo por allá, sino digo, es aquí, ¿sí? Pues miren que el ángulo que me forma no es de 90, entonces esa no corresponde a la altura del triángulo, ¿sí? Esa medida no me serviría para hallar el área, por ejemplo. ¿Sí está claro? Sí, señora. Ok. Sí, señora. Entonces, pues nosotros todos los ejercicios pues lo que uno trabaja siempre es con rectángulos de esta forma, donde me dan esta base, me dan la altura. Pero si ya no me dan esta medida, si no me dan esta otra, pues tengo que saber que la altura que me interesa pues es otra, ¿sí? Entonces, cada triángulo, todos los triángulos tienen 3 bases y a cada base pues corresponde una altura diferente. Entonces, obviamente, esta medida de aquí a acá, pues seguramente no va a ser lo mismo que esta medida de aquí a acá y no va a ser lo mismo que esta medida de acá a acá. Entonces, dense cuenta que son alturas y son medidas diferentes. Entonces, dependiendo de las características del triángulo que yo tenga, tengo que identificar esa altura para poder pues hallar pues la fórmula del área si en algún punto la necesito. ¿Ok? ¿Sí está claro? ¿Sí está claro porque Sí, tienen señora. 3 bases y 3 alturas? Sí, señora. ¿Todos los triángulos? Bueno. Ok. Entonces, yendo un poquito más lejos, pues lo que nos vamos a centrar inicialmente, pues durante una buena parte, es específicamente en triángulos rectángulos, ¿sí? Entonces, triángulos rectángulos son aquellos, pues como su nombre lo indica, que tienen un ángulo de 90 grados. En este caso, pues que forma, pues es el cuadradito dentro del rectángulo, ¿sí? Bueno. Y para estos triángulos y solamente para estos vimos 6 clases de triángulos, pero única y exclusivamente para los triángulos rectángulos se aplica el teorema de Pitágoras, ¿sí? Es decir, si yo tengo un triángulo que no es un triángulo rectángulo, tengo 2 opciones. La primera, tratar de convertirlo en 2 triángulos que sean triángulos rectángulos, o la segunda, pues utilizar otro sistema para resolverlo, como un teorema de senos, de cosenos, de otras cosas que veremos más adelante, ¿sí? Pero entonces, inicialmente nos vamos a centrar en triángulos rectángulos y pues vamos a recordar el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras, ¿se acuerdan de qué se trataba? ¿O no? ¿O ni idea? ¿O nunca jamás en su vida lo habían escuchado? Profe, pues ese tiene que ver con... Es que Dime. se me olvidó. ¿Esto no les suena? ¿Esto que está acá? ¿No se acuerdan? No, señora. Es el de la... Del aquí. Pues, Profe, profe, no es es una hallar fórmula que se hace la- con catetos y depende a Ajá. cómo uno los ponga. Entonces está el cateto adyacente, el cateto opuesto y Sí. pues eso. Entonces ahí uno los acomoda y pues depende de eso hace la fórmula. Ok. Listo. Bueno. Entonces, el teorema de Pitágoras es exclusivamente para triángulos rectángulos. Vuelvo y les insisto en eso. Hace referencia a los lados, la medida de los lados, ¿sí? Aquí en el teorema de Pitágoras para nada tocamos los ángulos, solamente hace referencia a los lados, ¿ok? Bueno, entonces al hacer referencia a los lados, pues tenemos que todos los triángulos los triángulos rectángulos tienen 3 lados específicos. Uno que es una diagonal, que siempre va a ser el lado más largo,
¿sí? Que se llama ¿cómo? Es el lado más largo. Hipotenusa. Es la hipotenusa, ¿cierto? Exacto. Y los otros dos lados, que son los que forman el ángulo recto, que se llaman ¿cómo? Catetón y catetón. Los catetos. Entonces, este es un cateto, ¿cierto? Y este de aquí es otro cateto. ¿Listo? Bueno. Ok. Bueno. Por otro lado, entonces, como decía Sara, también dependiendo del ángulo del que estemos hablando, pues esos catetos tienen un nombre, que ahorita para el teorema de Pitágoras no nos importa porque son simplemente catetos y ambos son iguales, pero sí nos va a importar más adelante. Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta. Entonces, si yo estoy hablando de este ángulo que aparece acá, este que está ahí como bautizado como beta, que es este angulito de acá, interno, dentro del triángulo. Si estoy hablando de este ángulo, este cateto de acá, como está al frente, este se llama cateto opuesto, ¿sí? Y el que está dentro, que incluye este ángulo, se llama cateto adyacente. ¿Listo? Pero obviamente depende del ángulo que yo esté trabajando. Entonces aquí estamos hablando, si este es el ángulo del que yo estoy hablando, este es el opuesto y este es el adyacente. Pero si ya no estoy hablando de este ángulo, sino del ángulo de acá, como este de aquí, pues entonces será completamente al contrario. El opuesto pues es el que aparece aquí al frente, ¿sí? El que aparece al frente. Este de aquí será el opuesto. Ajá. Y el adyacente, pues es el que está al lado. Es que el mismo nombre lo indica. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿para qué me sirve el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras me sirve para determinar la medida de todos los lados. Siempre cuando estamos hablando de triángulos, y en trigonometría, cuando hablamos de triángulos y nos hablan de resolver los triángulos, lo que se busca, lo que se pretende con resolver un triángulo es identificar las medidas de todos los lados y las medidas de todos los ángulos. Eso es a lo que uno se dedica. Entonces, con estos datos, si yo tengo dos de ellos, pues puedo despejar el tercero para hallar el que me falta. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer esto que dice aquí. Entonces, hallar el perímetro de un triángulo rectángulo que mide 6 metros en la base, o sea, por aquí, ¿cierto? Y 7 metros en el otro cateto, o sea, aquí. Estamos hablando de un triángulo rectángulo. Listo. Entonces, pues vamos a aplicar el teorema inicialmente para hallar lo que nos falta, ¿sí? Y luego sacar el perímetro. Entonces, vamos a intentar hacerlo ahí, chicos. Un momento. ¿Sí está claro o están perdidos? Cuéntenme. Pero de verdad que me siento como en una sesión de espiritismo. Cuéntenme si está claro o no, por lo menos. Sí, profe, sí está claro. ¿Está qué? ¿Sí? ¿Listo? Sí, señora. Bueno, ok.
Listo. Entonces, ¿quién me quiere decir cómo se haría? ¿Cómo podemos aplicar ahí el teorema y qué hacemos? Profe, pero ahí es para hallar el valor de la hipotenusa, ¿sí? Ujú. Y ya después de que tienes la hipotenusa, pues ahí ya, pues hallar el perímetro, ¿no? Ah, pues sería Dime. h sobre 2. Ah, pues se copia la misma fórmula que está arriba. Listo, ahí está. Entonces la reemplazamos, ¿verdad? Ujú. Listo. Entonces aquí nos quedaría La igual base a, sería 6, pero entre paréntesis va al 2. O sea, 6 sobre 2. ¿cuál 2? Dices tú. Es que el 6 se tiene que multiplicar. Entonces entre paréntesis va el 6 sobre 2. ¿Cómo Porque ves? es que Elevado. está A elevado. la 2. Eso, bueno, entonces Ok, elevado a la 2. Sí. Pues aquí lo puedo poner directamente, no tengo problema. Entonces, digamos 6 a la 2. Ajá. Como es más positivo, es pues no hay necesidad de ponerle paréntesis en este caso específico porque estamos hablando de distancias. ¿Sí? Entonces las distancias son positivas siempre. Listo. Y más 7, ¿cierto? También elevado a la 2. Ajá. Listo. Ok, eso me da igual a 3 por 6, 30, 36 más 49. más 49, exacto. ¿Y eso me da cuánto? 85. ¿Cuánto? 85. Ah, ok. Listo. Pero eso es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Sí, señora. Y ahora, ¿cómo saco el valor de acá? ¿Cómo le quito este cuadrado de acá? Con raíz cuadrada. Exactamente. Entonces lo que hacemos es sacamos raíz cuadrada a los dos lados. ¿Sí? Esa raíz cuadrada lo que hace pues es simplemente simplificar ese 2. Entonces raíz cuadrada aquí también. ¿Y cuánto nos da? Entonces ya aquí, este 2 de aquí de la raíz se cancela con el 2. Nos queda h igual a la raíz de 85. ¿Cuánto es? ¿Cuánto les da? 9,2. 81, sí. 9,2. Listo. Entonces ya tenemos todos los datos. Finalmente, entonces, la respuesta será, el perímetro es, ¿cuánto? ¿Cuánto nos dará? Perímetro es la suma de todos los lados, ¿verdad? Dijimos. Entonces, por un lado mide 6, ¿cierto? Por el otro lado mide 7 y por el otro ya dijimos que mide 9,2. 22,2. 22,2. ¿Listo? ¿Sí está claro? Bueno, Sí, entonces sí. señora, profe. Ok, entonces si lo que tengo que hallar no es la hipotenusa sino el cateto, pues ¿qué hago? Despejo de la fórmula de aquí el cateto, ¿sí? Entonces vamos a mirar así aquí. Otro ejemplo. Ok, vamos a intentar hacer este. Entonces, ¿cómo lo harían? Hallar el área del anterior triángulo equilátero. Entonces, ¿qué sabemos si es equilátero? ¿Cuál es la principal característica? todos sus lados son iguales. Ok, entonces yo ya sé que mide 12 por acá, 12 por acá, 12 por acá, etc. Me piden el área, entonces pues ya tengo la base, me hace falta ¿qué? La altura. La altura, ok. ¿Cómo la puedo sacar? ¿Cómo la podríamos sacar? Profe, ¿se podría dividir, supongamos, el 2 en 2?
Claro, yo sé que la altura de acá tiene que pasar por la mitad aquí, porque es un triángulo equilátero, ¿cierto? Y aquí estamos dividiendo el triángulo en dos triángulos rectángulos. En este que aparece por fuera yo no puedo aplicar Pitágoras, ¿sí? Pero en estos dos que tengo acá, pues ahora sí, porque estos dos pues me forman dos triángulos rectángulos. Entonces aplicamos Pitágoras en uno de los triángulos para poder hallar el de acá. Y pues yo, ¿cómo hago? Pues yo sé que la mitad de esta medida de aquí a acá pues será 6, ¿cierto? Entonces tengo esta medida, hallamos esta de acá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Ya en la fórmula. Sería cateto a la 2 igual a cateto a la 2 menos la hipotenusa. Cateto al cuadrado es el que tengo que despejar, ¿cierto? Sí, señora. Igual a, Al entonces, cateto al cuadrado. ¿sí? ¿Será? Mira, vas a despejar este. Entonces, este que está sumando pasa al otro lado a restar. Entonces, te queda es la hipotenusa menos el O sea, cateto. profe, que no se puede poner cateto menos hipotenusa. No Tiene que porque ser sí o sí. te va a dar negativo. Te va a dar negativo y pues Ajá. cuando saques la raíz pues no te va a dar nada porque pues no se puede sacar raíces de números negativos. Ah, Y bueno. pues al despejar, además que al despejar pues no, das hipotenusa menos cateto, no cateto menos hipotenusa. ¿Sí? Sí, señora. Ok, listo. Entonces pues despejamos ahí y aplicamos la fórmula. Entonces acá nos dará igual a la hipotenusa, ¿cuánto sería? 12. 12, ¿cierto? Entonces sería 12 al cuadrado. Ajá, menos 6. 6 al cuadrado, ¿cierto? Menos 6 al cuadrado. Listo. Entonces nos quedaría 2 al cuadrado, ¿que es cuánto? 144. Menos 6 al cuadrado, ¿qué es? 36. ¿Mm? Entonces nos quedaría cateto al cuadrado igual a 108. 108. Y para poder hallar el valor, entonces, ¿qué dijimos que era lo último que hacíamos? Sacamos la raíz, Raíz. ¿no? Raíz a los dos lados. Ok. Listo. ¿Y la raíz nos da cuánto? 13,4. 13. Profe, a mí me parece Yo que creo que no. 10.39. Tiene que ser menos porque 12 por 2 es 144. Profe, a mí me parece que 10.39. Sí, es 10.39. 10.30. Vamos a dejarlo así, 10.3. Listo, entonces ya hallamos C. Y ahora sí, entonces, ¿cuánto nos daría el área? Que es lo que realmente me están preguntando. Entonces, ¿cuál es el área del triángulo? Sería como la base, que es cuánto. 6. 6. No, me están preguntando, pues voy a hallar el área del triángulo total, ¿no? Del completo. Entonces sería 12. Sería 12, ¿cierto? Por la altura. O bueno, 10. pues podría hallarla de este triángulo y multiplicarlo por 2 también, pues es lo mismo. Pero pues vamos a hacer de una vez completo. Base por altura, ¿cierto? Sobre 2. Listo. Y ahí nos daría, ¿cuánto? 61,8. 61.8. Exacto. 61,8. ¿Cómo esa área, qué unidades serán? Al cuadrado. Centímetros cuadrados, ¿cierto? Listo. Bueno, chicos.
¿Está claro? ¿Está clara la aplicación del teorema de Pitágoras? ¿Está claro el Profe, área, el perímetro? Dime. ¿cómo así que la hipotenusa vale 12? ¿Ese no sería la base? Acá, Sí, señora. mira, estamos cogiendo este triangulito de acá, ¿cierto? Este, ¿sí? Entonces, en este triángulo, pues la hipotenusa es la diagonal, siempre. La hipotenusa va a ser la diagonal, que siempre va a corresponder a la medida más larga. Entonces, la hipotenusa es esta, ¿sí? Y como estamos hablando de que es un triángulo equilátero, porque aquí te lo dicen, pues yo sé que esta medida de aquí a acá es igual a esta. Entonces, tu hipotenusa aquí es 12, ¿sí? En este triangulito pequeño la hipotenusa es 12. Esta medida de aquí a acá, que es un cateto, es 6, porque es la mitad de la otra, y esta es la que estamos hallando. ¿Sí? Ah, vale. Sí, señora. Ok. ¿Está claro, chicos? Sí, señora. sí, Bueno, señora. ok. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Sí, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, como yo no quiero dejarles tareas para Semana Santa, entonces vamos a hacer en lo que nos queda de clase un trabajo para entregar a final de clase. ¿Listo? Aplicando todo esto pues que hemos visto. Entonces yo les pongo los ejercicios, estoy aquí para que me pregunten y los vamos resolviendo poco a poco y al final de la clase los subimos a la plataforma. Todo es exclusivamente sobre este tema, ¿sí? No tiene nada más diferente. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, por favor, para que tengan ahí a mano lápiz o papel o esfero, lo que sea, el cuaderno para que los vayan resolviendo. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a empezar por estos de acá. Entonces dice, calcula los centímetros de cuerda que se necesitan para formar las letras, pues que aparecen ahí, y aparecen las dimensiones, ¿sí? Entonces, pues tienen que aplicar en todos, tienen que aplicar Pitágoras y luego pues efectuar la suma de los lados, ya. ¿Listo? Aquí entonces se los dejo un rato. Si tienen preguntas, pues aquí estoy para contestarles. Profe, una duda. Señora, dime. Supongamos, tú dices que es con el teorema de Pitágoras, entonces supongamos, en la N tocaría hacer, supongamos, con lo que hay, supongamos, o sea, que no sé cómo decirlo, Dime. hacer como el triángulo Sí, y después, o sea, tú tienes que, pues yo sé que no está completo, ¿cierto? Porque es una N, aquí no hay línea, pero pues tú sí puedes imaginarte, ¿sí? Que aquí viene un triángulo rectángulo, ¿sí? Tú lo puedes imaginar. Te están dando esta medida de aquí a acá, ¿cierto? Que será igual a esta, pero esta de acá no la tienes, ¿sí? Entonces, para poder decir cuántos metros de cuerda necesitas para hacer esta letra, pues necesitas esta medida más esta más esta. Entonces, tienes que hallar esta pues con estos dos datos que te aparecen acá. ¿Sí? ¿Sí está sí claro? señora. Ok.
Chicos, ¿qué más clases tienen hoy? Aparte de matemáticas. Profe, pues Informática. tenemos Español. informática y ahorita tenemos español. Ah, tienen todas. Ok. ¿Listos? ¿Ya puedo cambiar la diapositiva? No, señora, espera. Ok.
Profe, una pregunta sobre la X. Señora. Supongamos si se podría escoger un triangulito y ese dividirlo, pues por decir así, por la mitad y hacer como hicimos ahorita en el triángulo Claro, en el- sí. O sea, tú puedes hacer todos los triángulos imaginarios que tú quieras, siempre y cuando conserven la característica de que sean triángulos rectángulos. Entonces, por ejemplo, aquí puedes hacer un triángulo, o puedes hacer uno, ¿tú dices acá? Ujú. Y ahí Sí, partirlo a la mitad como hicimos ahorita. sí, sí puedes. Entonces acá te dará 15. eh, 15 y la medida de aquí, ¿cómo la sacas? Ah, bueno, aquí tienes, ok. Tienes 15 acá y 8 de aquí, ¿cierto? Y sacarías Sí, esto, señora. ¿sí? Sí, claro. Sí lo puedes hacer así. Y luego entonces te da esta medida y la multiplicas pues por 4, ¿sí? Esa es una opción. Otra opción es imaginar un triángulo más grande, mira, acá, ¿sí? Completo. Y hayas esta medida completa de aquí hasta acá. Pero pues cualquiera de las dos está bien. Profe, ¿cómo así? Es que me enredé. Dime, ¿Y señor, si ¿en dónde? toca hallar los tres lados o qué toca hacer? Sí, o sea, tú vas a hacer esas letras y necesitas saber cuántos metros de cuerda necesitas. Entonces, para eso necesitas saber esta medida, esta medida, esta medida. Por ejemplo, en la N tienes esta medida y esta pues son iguales, pero no tienes esta. Entonces, esta es la que hayas. Acá, por ejemplo, tienes esta y pues esta es igual, pero esta no la tienes y es la que hayas. Y acá pues no tienes ni esta ni esta, entonces pues la hayas con estas medidas que te dan acá. ¿Sí? ¿Sí era esa la pregunta? Sí, señora, más o menos. Ok. O sea, profe, que el 24 es... eh, no sé cómo decirlo. Sí, Se me olvidó. es el cateto. O sea, tú Ah, lo que tienes que hacer es imaginarte un triángulo imaginarte un triángulo imaginario, sí, imaginarte un triángulo puede ser acá, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de este triángulo imaginario, ¿qué datos tienes? Tienes esta medida que te la dieron 24 y tienes esta medida que es igual a esta que es 10, ¿sí? Tienes un cateto y el otro cateto, pues tienes que hallar este que será la hipotenusa, ¿sí? ya, profe. Ok.
Bueno, creo que ya vamos a pasar entonces al siguiente. Este de acá, chicos. Lo copiamos en el cuaderno. Y lo resolvemos. ¿Preguntas? ¿Niños están ahí? Sí, señora, profe, sí estamos. Sí, Acá señora, sí estamos, estamos. profe. Estamos haciendo el trabajo. No nos hemos ido. Profe, ahí tocaría hallar un cateto, ¿no? Ujú. Pero en realidad los dos, porque mira, el clavadista está acá. Esta es la plataforma, ¿no? Entonces él se tira a la piscina y cae aquí. Aquí cae el clavadista. Se hunde hasta acá y sigue buceando y sale a la superficie acá, ¿sí? Entonces, te preguntan si la longitud de la parte superior de la si la longitud de la parte superior de la plataforma al lugar donde emerge el agua es de 11,2 metros, o sea, esta, ¿cuál es la altura de la plataforma desde el nivel del agua? O sea, te están preguntando la distancia que hay de aquí a acá, ¿sí? Esta. Ah, vale. Tienes este dato, te preguntan este, pero este dato de aquí tampoco lo tienes, ¿no? O sea, esta distancia de aquí a acá no la tenemos. Tienes esta distancia y tienes esta distancia, ¿sí? O sea, esta y esta. Entonces, pues con estas dos puedes hallar esta y agregarle este pedacito que aquí nos están dando el dato que es 1 metro, ¿sí? La distancia de aquí a acá es la que dice que es 1 metro, que dice que el señor cae a 1 metro de distancia eh, desde la plataforma, ¿sí? Entonces, de aquí a acá hay 1 metro, esta distancia la hallas y pues ya ahí puedes resolver todo lo demás. No, profe, esos problemas están más complicados. No, eso está re fácil. Ay, profe, pero para usted, porque usted ya entiende. Profe, No, pero para usted, porque No, No es profe, difícil, siempre es en operaciones. difícil. no, difícil. Está difícil. Sí, No, pero está difícil. no. Difícil, no saben lo que es difícil en esta vida. No, profe.
¿Listo? ¿Listo, listo? No, señora. Todavía no, profe. No, profe, todavía no. No, profe, todavía no, todavía no. Mm. Duda. O sea, para encontrar la altura, tocaría mirar desde abajo a abajo o desde donde supongamos empieza a aparecer el agua. Profe, Señora. ¿se me haría el favor de volverme a explicar el problema? Ujú. Que no lo Mira, entiendo. mira, aquí viene un señor y se va a lanzar desde este trampolín, digamos. Entonces el señor se lanza y cae acá, ¿sí? Sí, Se sumerge y pues empieza a nadar y sale aquí en la superficie. Listo. El problema te dice que la altura de aquí a aquí, este pedacito, es 1 metro, ¿ok? Y pues los otros datos que ya tienes ahí en el dibujo. Y te está preguntando la distancia desde aquí hasta acá, este pedazo. Dice que hasta el nivel del agua, o sea, desde aquí hasta acá, ¿sí? sí, Entonces, para hallar esta distancia, pues necesitas esta y esta, ¿verdad? sí. Exacto. Esta de acá no la tienes, solo tienes este pedacito y necesitas hallar esta distancia. Para hallar esta distancia, pues si tienes dos datos, que es este y este. Entonces, con estos dos puedes hallar este de acá, ¿sí? Y ya después de tener este, le sumas este pedacito de acá, que ya sabes que es 1 metro, y ya tienes este dato. Ya tienes este dato completo, este de aquí a acá y este. Y con estos dos pues ya puedes hallar este, ¿sí? O sea, Ya tienen que entendí. aplicar Pitágoras 2 veces. Bueno, sí entendí. ¿Sí? Bueno, Sí, sí, sí. Gracias. ok.
Profe, ¿me puede hacer el favor de mostrarme la diapositiva 9, creo? Profe. Bueno, creo que ya es tiempo suficiente y les voy a poner la última, que es este. Entonces, chicos, pónganme atención. El problema dice un aparcamiento, o sea, un estacionamiento de forma rectangular de dimensiones 35 por 98 es controlado por 4 cámaras de vigilancia. Entonces, 35 mide por acá y 98 mide desde acá hasta acá, todo esto, ¿sí? Y dice que es controlado por 4 cámaras de vigilancia. Entonces, estas 1, 2, 3 y 4 cámaras. La cámara A observa el área 1, o sea, se dedica a esto. La cámara B, el área 2, o sea, este otro triángulo. La cámara C se dedica a este. Y la cámara D a este de acá. Entonces dice calcular el porcentaje de área que no es vigilada por ninguna cámara. Es decir, toca calcular es lo que está en blanco, necesariamente, ¿sí? Entonces, pues tenemos que hallar las medidas que nos hace falta y pues hallar el área total y restarle el área pues que cubre cada una de las cámaras, ¿sí? El área de un rectángulo completo, ¿cómo se saca? De cualquier rectángulo. Sumando 2 de su lado. Multiplicando. Entonces, tenemos que hallar el área total de esto, ¿cierto? Esta. Entonces, el área de esto será, pues, los 35 de acá por los 98 de acá. Esto por esto me da el total del área. Multiplicarlo, ¿sí? Y luego hallo el área de este, el área de este, el área de este, el área de este. Y pues ya puedo obtener, pues al restarlo obtengo pues estas áreas de aquí, estas de acá, y pues lo paso a porcentaje, que es lo último que me pregunta, ¿sí? Para hallar el área de cada uno de estos, pues, ¿qué tengo que hacer? Pues hallar lo que me hace falta. Entonces, son triángulos rectángulos, todos estos, ¿cierto? Entonces, si yo tengo esta medida para hallar el área, si yo tengo esta medida, esta será la base, esta es la altura y divido entre 2. Base por altura dividido entre 2, ¿sí? Las medidas que les dan acá, estos 55, son las hipotenusas,
Entonces, esta es 55, esta es 64, esta de acá es 70 y esta es 50. Todas las medidas que nos dan aquí por dentro del rectángulo son las hipotenusas, ¿sí? La medida 35 pues obviamente es aquí, es la misma acá y es la misma acá. Y la medida desde aquí hasta acá es 98, entonces pues tengo la medida aquí de la mitad, solamente este pedacito, ¿sí? ¿Listo? ¿Sí está claro lo que tienen que hacer? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces lo voy a dejar ahí un rato. Sí, profe. Ok.